Buenas tardes, queridos oyentes, y le damos muchas gracias a Dios de poder estar nuevamente con ustedes en este día miércoles, llegando a usted con la palabra de Dios. Muchas gracias nuevamente por dejarnos entrar a su hogar, a su familia, y lo bendigo con la bendición de nuestro Dios. Así que en esta hora, como siempre, hacemos en este día con un tema musical para comenzar a adorar, glorificar a nuestro Dios. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste aquí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi
allí cargaste tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y ahora sí, luego de haber oído y recibido este tema musical, un mensaje también poderoso, podemos decir, que habla del perdón también. Hoy los invito entonces a abrir su Biblia en ese lugar, quizás en su casa, en su hogar, para recibir la palabra de Dios. Hoy quisiera hablar precisamente de buenas noticias, buena noticia en singular, porque en el griego original es buena noticia, no son buenas noticias con S, sino buena noticia, porque el Señor Jesucristo predicó y proclamó el Evangelio completo, la buena noticia. Y para remontarme a este pasaje bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 61, verso 2, o también en el paralelo que vamos hoy a utilizar, porque en Isaías 61, 2 era la profecía que anunciaba, y aquí en el Evangelio de Lucas encontramos en el capítulo 4, verso 17 en adelante, el cumplimiento de esa profecía. Entonces el Señor estaba dando el cumplimiento en ese mismo día, el cumplimiento de esa profecía. Entonces, para llegar a este pasaje bíblico donde dice en el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Pero antes de desarrollar este tema pero tan profundo y tan importante como es toda la palabra de Dios, quisiera remontarme, porque hablar del Evangelio, hablar de la salvación es algo jurídico. Es jurídico, y cuando hablamos de jurídico es de leyes. Pero vamos a ir donde el hombre contrae esa deuda, que es en el jardín del Edén. En el jardín del Edén el hombre, está bien por Satanás también, pero el hombre le dio la cabida, oyó y obedeció a Satanás. El hombre salió, cuando digo hombre, Adán y Eva y toda la humanidad que viene detrás de Adán y Eva. Nosotros somos la descendencia desde ya, genética, ¿no? Física de allá, del Edén. Entonces, el hombre con Adán y Eva y la humanidad, y el hombre, déjame permitir decir el hombre, cuando digo hombre, es toda la humanidad, completa. Usted, yo, todos completos. Muy bien, entonces el hombre contrajo una deuda en el jardín del Edén. Una deuda que realmente no se puede pagar. Es como aquellos países que nunca jamás van a pagar su deuda externa, para hacer un paralelismo, que caen en default, por ejemplo, y que nunca jamás van a pagar. Y entonces, diciendo eso y aseverando, podemos decir por la palabra que tampoco el hombre puede pagar esa deuda contraída en el Edén. Y el hombre, de allí salió el ser humano fugitivo de la ley divina, exactamente, fugitivo. Es como un hombre que se hace fugitivo de la ley terrena y escapa y anda, pero un día tendrá que enfrentarse a las leyes terrenas para ser enjuiciado, para ser condenado, ¿me entiende? El hombre sin Dios, porque cayó de la gracia, porque pecó, entonces esa es la gran deuda que tiene el hombre. Pecar es transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Pecar contra Dios, ofender a Dios, transgredir las leyes divinas, el precepto de Dios, el mandamiento de Dios, violarlo. El hombre, repito, salió del Edén contrayendo esa deuda, impaga, y no la iba a pagar. No puede, no tiene y no puede tampoco, aunque quiera hacerlo. Esa deuda hoy está sobre cada ser humano, de distintas generaciones.
esa deuda está sobre el ser humano. Y muchas personas, muchos seres humanos no conocen esta deuda. No saben que hay una deuda que tarde o temprano tienen que presentarse delante de Dios, quiera o no quiera. Porque esta deuda hay que ser restaurada, solucionada. ¿Me entiende? Esta deuda cada uno tenemos que resolverla. Porque Dios es santo, bueno, Dios es amor, es verdad, pero es justicia. Y la justicia divina, la justicia de Dios, no puede ser transgredida por el ser humano ni por el pecado. ¿Me entiende? Entonces, Dios, que es justo, es como algo jurídico que lleva, que el Padre es el juez, Cristo es el abogado, el penitente, los testigos, ¿me entiende? Para ser juzgado. Ahora Dios ejecutó esa deuda en la cruz del Calvario. Puso a su Hijo, envió a su Hijo para morir, un sustituto. Entonces, ¿qué sucede? El hombre hoy divaga por la tierra y tiene esta deuda sobre su vida. Pero he aquí que las leyes terrenas, y siendo leyes terrenas, aplican su justicia y quieren llegar a fondo con su justicia, ser justo con la persona, no injusto, justo. Más Dios quiere ser justo. Entonces, ¿qué sucede? El hombre, cuando le van a dictar justicia delante de Dios, Dios, que es Dios justo, Él desea como Dios, busca como Dios, pide como Dios, que el penitente, la persona, conozca lo que hizo, entienda lo que hizo, porque nadie puede ser condenado si no sabe, si no conoce. Entonces, ¿qué sucede? Dios publicita, Dios predica, Dios habla. ¿Me entiende? Entonces, aquí encontramos, dicho esta introducción, encontramos al Señor Jesucristo en Nazaret. Nazaret fue un lugar donde creció sus años primeros, lógicamente, de Nazaret. Allí creció, no nació, pero creció allí con su madre, con su padrastro, José. Se criaron. Y lógicamente que a Cristo, al Señor, lo conocían los familiares y los vecinos. Y el Señor hizo sanidad, además de predicar, proclamar, sanar. Llegó a Nazaret. Y en Nazaret no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque es el tremendo problema de la humanidad, que es la incredulidad. Es no creer. ¿Me entiende? Hoy hay personas que no creen. Si usted le dice que hay una causa que ha ofendido a Dios, ha transgredido, la persona le va a decir: yo no hice mal a nadie. Yo vivo bien con mi familia, yo no robo, yo no hurto, yo no hago esto, no hago lo otro. ¿Me entiende? Es decir, que el hombre no es consciente, no entiende. Es como tener un paralelismo que le hago. Es tener una rosa, pero maravillosa, hermosa, radiante, esa rosa. Yo me enfrento a esa rosa, la observo, y ¿sabe lo que pienso? No le encuentro ninguna virtud. ¿Qué sucede en mí? Mi entendimiento está embotado. No entiendo, en mi entendimiento no razona, no conoce, no sabe de lo que es la hermosura y la virtud de una rosa. Entonces así es el hombre con Dios, no entiende dentro del ser humano, naturalmente hablando, no entiende de que es culpable delante de Dios, que ha ofendido a Dios, que todos hemos ofendido a Dios, que somos culpables, que hemos transgredido la ley de Dios. Entonces, como Dios es justo y no va a condenar por condenar, Él es justo. Entonces, ¿qué sucede? Envía a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario y muere, resucita. Dios, por un lado, ejecuta a su Hijo, el Padre. Por otro lado, le da la posibilidad al hombre, al ser humano, de ser salvo, restaurado, redimido, comprado con la sangre del Cordero de Dios. Ahora, el Señor dice, el Espíritu del Señor dice que abrió el libro del profeta Isaías por providencia de Dios. ¿Me entiende?
y dice que leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, la unción del Espíritu Santo sobre Cristo. Filipenses dice la palabra de Dios que en él habitaba toda la plenitud de Dios, corporalmente dice la palabra, el apóstol Pablo, toda la plenitud de Dios. El Espíritu Santo dice que reposó sobre él. El Espíritu Santo fue el que lo concebió en el vientre de su madre. El Espíritu Santo lo bautizó en el río Jordán, porque al profeta Juan el Bautista le habían dicho, Dios le había dicho: el que vea que el Espíritu Santo reposa sobre, ese es el Hijo de Dios. Y dice que ese día descendió, se abrió el cielo, porque el único que abre el cielo es Jesucristo. El único que abre al cielo para ver y para entrar es Jesucristo. Entonces se abrió el cielo, porque Cristo tiene poder hoy bajo la gracia de abrir el cielo. Entonces dice que descendió el Espíritu Santo como paloma, no una paloma, como paloma, y reposó sobre Cristo. ¿Me entiende? El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado por Satanás. El Espíritu Santo lo equipó. El Espíritu Santo lo capacitó. El Espíritu Santo lo llenó. El Espíritu Santo le preparó toda la agenda a Jesucristo. El Espíritu Santo, que conocía todo porque es Dios, conocía todo y conoce todo, sabía que Satanás lo iba a tentar y lo tentó Satanás en el desierto. Cuando Dios te lleva al desierto, por voluntad de Él, te va a equipar, te va a ayudar, te va a fortalecer. Muchas veces hay desiertos sin Dios, que es muy diferente. Pero este desierto, el Señor, el Espíritu Santo, lo guió, lo dirigió, lo impulsó al desierto. Satanás se allegó con la vanidad de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida. Pero el Señor lo reprendió y lo rechazó por la misma palabra. ¿Por qué hablo del Espíritu Santo? Porque es la tercera persona de la Trinidad y es el oficio, el encargado. ¿Me entiende? Así como el Padre en el Antiguo Testamento, como el Hijo en los Evangelios y así como en Hechos en adelante es el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, un Dios triuno, ¿me entiende? El Espíritu Santo es el que está en nuestras vidas. Ahora en el cristiano está en nuestras vidas, está en nosotros, dice Juan, y con nosotros. El Espíritu Santo es el que realmente va a iluminar. Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, el Espíritu ungió, ¿para qué? Para dar buena nueva. ¿A quién? A los pobres. ¿Quién son los pobres? Los pobres en espíritu. Los necesitados, los indigentes, los que realmente reconocen de Dios. Usted sabe que el Espíritu Santo es el único que puede alumbrar dentro de la persona para que la persona reflexione y replantee para saber qué camino tomar, para conocer su situación y condición delante de Dios. Únicamente por el Espíritu Santo es que el hombre se considera y se va a manifestar que es pecador, que ha ofendido a Dios, así como el hijo pródigo, que pecó contra el cielo y contra Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible que el hombre sepa la culpa que pesa sobre, porque el Evangelio es eso. La salvación es jurídica y esa causa hay que resolverla tarde o temprano. En Cristo hay que resolverla. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro nombre. Dijo Pedro, debajo del cielo que seamos salvos, que no sea Jesucristo hombre. Entonces, cuando la persona es iluminada, así como los rayos ultravioleta que te iluminan todo el vientre, el estómago, si hemos tomado algo o una pastilla, en los grandes aeropuertos lo pasan y detectan si hay algo. Más que los rayos ultravioleta es el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo iluminando y convenciendo al penitente, al ser humano que es pecador delante de Dios. Somos pecadores. Hemos faltado, hemos transgredido la ley de Dios, somos culpables. El Evangelio es eso, es la cruz,
El hombre tiene que ir a la cruz, el ser humano tiene que ir a la cruz. Así como viaja a un lugar para presentarse a un juez, el ser humano, Argentina, 9 de julio, todas las naciones tienen que ir a la cruz. A la cruz es el lugar correcto, al lugar donde se produce la expiación, el perdón, el arrepentimiento. La persona sin el Espíritu Santo no se puede arrepentir, porque el Espíritu Santo en relación al mundo vino a convencer de pecado, juicio y justicia. Es el único que puede convencer a la persona que es pecador, que necesita de Dios. Y quiero decirte que muchas cosas quizás hoy necesitamos, pero podemos vivir igual. En esta cuarentena quizás muchas cosas necesitamos, pero podemos vivir igual. Pero una cosa, sí, te puedo decir en esta tarde, que no podemos vivir sin Dios. Podemos vivir siendo faltante de muchas cosas, que nos falten muchas cosas, pero no podemos vivir, no puedes vivir sin Dios. ¿Me entiende? El hombre eso no lo entiende. Por eso el Espíritu Santo es el que se encarga de iluminar a la persona para que se sienta pecador y necesitado de Dios. Por eso el Señor dice que vino a predicar las buenas nuevas a los pobres en espíritu, a los necesitados, a los que realmente necesitan de Dios para vivir. Porque no se puede vivir ni se debe vivir sin Dios. No se puede. Tú puedes vivir sin muchas cosas, yo también. Pero una cosa segura es, no podemos vivir. Muchos viven igual sin Dios. Pero ¿qué clase de vida llevan? Lleno de tormentos, de aflicciones, de depresiones, de incredulidad, de desesperanza, de enfermedades, de miedos, de temores. Tantas cosas podemos agregar en esa agenda. Eso es vivir sin Dios. Podemos vivir sin Dios. No debemos vivir sin Dios. El Señor vino a los pobres, dice, a predicar el evangelio. Pero el evangelio es ese es el verdadero evangelio. No hay muchos. Muchos distorsionan, añaden, quitan, lo alivianan, lo hacen light al evangelio. Pero el evangelio es jurídico. Tenemos que ir a la cruz y tenemos que saber y conocer que somos culpables delante de Dios, que todos hemos pecado y también como pueblo, como iglesia hemos pecado delante de Dios. Hemos faltado a la palabra, hemos transgredido la ley de Dios. Por eso estamos como estamos, que Dios nos ha llamado hacia afuera para meditar al desierto, como el Espíritu Santo lo llevó. El Espíritu Santo yo creo que sacó la iglesia y nos llevó al desierto, y ahora estamos en el desierto, pero para buscar a Dios, para arrepentirnos, para decir, Señor, hemos pecado delante, sí, porque podemos decir como aquellos que rechazaron, como los fariseos que ahora vamos a ver, rechazaron, ellos son eruditos, sabios, yo no he hecho nada, yo creo en la Torá, creo en la ley. Y quiero decirle que así ese rollo y esos libros estaban vedados, estaban sellados, Cristo lo abrió. Así como el libro de Apocalipsis que eran sellados por fuera y por dentro, y Cristo desató esos sellos y se reveló todo el Apocalipsis. El Señor allí, porque hoy tienen la misma Torá, pero están vedados sus ojos. No entienden que el que decía Isaías, que el que decía todas las profecías en el Antiguo Testamento del Mesías, ahí lo tenían presente y lo rechazaron. No le creyeron, lo echaron de Nazaret. ¿Me entiende? Seguimos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Exactamente. El evangelio es eso. A los quebrados de corazón, a los heridos de corazón. También dice a pregonar la libertad a los cautivos. La libertad, dice, esa libertad de las peores esclavitudes que tiene el hombre, porque hoy el hombre sin Dios está esclavo. ¿Vio la esclavitud en el antaño? Argentina tuvo esclavo también.
en los albores de nuestra Argentina como nación. Hubo esclavos y el esclavo se compraba, se vendía. El esclavo trabajaba 12, 15 horas por día y no tenía derecho a nada, ni solamente comida y calzado y vestir, nada más. Aún el amo que lo compró era dueño y lo podía matar. Y si no lo podía soltar, lo dejar libre, también podía ser el amo. De las peores esclavitudes, así está el hombre hoy sin Dios, esclavo. Esclavo, no lo sabe, no lo conoce, no sabe que es esclavo, pero es esclavo. Porque si leemos Romanos, es esclavo del pecado. El pecado se hace amo del hombre. Y lo gobierna y lo dirige como él quiere, Satanás como él quiere. Entonces la palabra de Dios dice, he venido a pregonar la libertad a los cautivos. Satanás te cierra la celda, la prisión. Cristo abre la prisión. Cristo vino a abrir la prisión. A libertad a los cautivos, a los que quieren ser libres. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad que es Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que es el Evangelio, es la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino y la vida eterna. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. A los ciegos físicos el Señor sanó. Al ciego Bartimeo lo sanó. Pero también a los ciegos espirituales le devolvió la vista. El que es fugitivo hoy es ciego, anda ciego. Pero Dios lo está llamando, Dios te está llamando. Dios nos está llamando a la cruz. Aún a la iglesia también nos está llamando a la cruz. Porque todos necesitamos de Dios. Vista a los ciegos espirituales, físicos. A poner libertad a los oprimidos. Ahí nos habla de Levítico 25:8, cuando el pueblo de Israel festejó su jubileo. Eran 49 años de la tierra sembrada y el 50 año, el año 50, era un descanso. Era libertad para la tierra. Y ellos festejaban el jubileo. El evangelio es libertad. Cuando sales de las prisiones eternas, hay jubileo, hay alegría, hay gozo. Pero seguimos, la palabra dice, a predicar el año agradable del Señor. Enrolló, dice el libro, y lo dio al ministro. Se sentó. Los ojos de toda la sinagoga que no creían en él, fijaron los ojos sobre él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio al principio de él, estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, incredulidad. Quizás tú vivas hoy en incredulidad todavía. La incredulidad es cerrar el cielo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu hogar. Esa es la gran incredulidad. Rechazar a Cristo, rechazar a Dios. Podemos aceptar a Dios con nuestro intelecto, tener un Dios intelectual, un Dios almático, nada más, pero que vive en la circunstancia y en el vaivén de las circunstancias, en el diario andar, y está asociado con el sentimiento almático, nada más. Pero aquí yo hoy te estoy hablando directamente de lo que Cristo puede hacer en tu vida, realmente. Entrar en tu vida, entrar en tu corazón, quitarte los miedos, quitarte los temores, sanar tu alma, sanar tu corazón, sanar tus enfermedades de tu cuerpo, porque Él es nuestro médico. No creyeron, lo rechazaron, y dice la palabra, y añadió verso 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Verso 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, dice el Señor, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Hubo gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda
en Sarepta de Sidón. ¿Qué quiere decir esto? Que había muchas viudas, pero no todas le creían a Dios. Pero había una viuda de Sarepta de Sidón que era necesitada, se reconocía necesitada e indigente de Dios. El que es necesitado de Dios le permite a Dios que ministre, que obre, que le ayude, que le salve, que le restaure, que le saque del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y que saque sus pies del lodo y lo coloque sobre piedra firme, enderece sus pasos y coloque un cántico nuevo de alabanza en su boca a Dios. También dice que había muchos leprosos en los días en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno, dice, de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Le costó a Naamán, pero le creyó a Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Muy diferente. La palabra de Dios dice, al oír estas cosas en la sinagoga, le rechazaron. Le echaron. No echemos a Cristo. Aceptemos a Cristo en esta tarde. Demos la prioridad. Si tú no crees, que quizás no crees, quizás rechazas, quizás todavía llevamos vida de religiosos, porque los que estaban allí eran religiosos, eran los fariseos, eran los escribas, eran los sacerdotes. Usted sabe que 7 lectores en una sinagoga el día sábado pasaban 7, 5 israelitas, un levita y un sacerdote. Pero ese día lo llamaron al Señor Jesucristo. Tremendo. Quedaron impactados, pero lo echaron. Qué lástima que el Señor pudo hacer muchos milagros en todo sitio, pero en Nazaret no pudo hacer ninguno. Porque no le creyeron, porque le rechazaron. Porque le dijeron, conocemos la palabra, pero no te tenemos a ti. ¿Cuántos conocemos la palabra y no tenemos a Dios? ¿Cuántos conocemos las Escrituras y no conocemos a Dios todavía? Porque para conocer a Dios hay que ser necesitado. Para que ser necesitado hay que humillarse. Hay que reconocer que soy pecador y malo delante de Dios. Y que hay una condenación que está sobre mi cabeza. Que tengo que pagar, que tengo que resolver antes que parta o venga Cristo. Lo tengo que resolver porque hay una causa judicial con la justicia divina. Hay una causa y en la cruz se resuelve todo. En la cruz se resuelve todo. ¿Tienes problema? Tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir a Cristo. Muerte y resurrección, allí Dios dio la posibilidad. Su justicia envió a su Hijo a la cruz. Su justicia lo hizo. Pero ahora te da la posibilidad porque Él también te ama. Él también te abre los brazos. Él te muestra la palabra, la ley, la palabra que debemos resolver. Y la única forma de resolver es arrepintiéndonos. Porque jamás podemos pagar lo que hemos hecho delante de Dios. Cristo ocupó tu lugar y mi lugar. Él lo hizo sin pecado, por nuestros pecados. ¿Me entiende? Él fue Cordero de Dios Santo a la cruz. Cristo, el sacrificio satisfizo, llenó el corazón del Padre. Lo que pedía Dios era eso. Ahora sí. Pero ahora, ¿qué llama a la humanidad? Por eso se predica el Evangelio, avisando lo que Dios pide, lo que Dios necesita de ti, de tu vida, de tu corazón, de mi corazón. Eso es lo que necesita Dios, que sepamos la realidad. Si no entendemos, pidamos a Cristo, el Espíritu Santo, porque Él es que da el Espíritu Santo, para que sepamos la realidad, la situación y condición. ¿Sabe qué situación es? La situación es de condenación del hombre sin Dios. Y su situación es de pecador delante de Dios. Todos somos pecadores, pero cuando recibimos a Cristo, somos pecadores redimidos. Así que en esta tarde, después vamos a orar. Pero antes de despedirnos y haber recibido esta palabra, yo voy a orar por ti.
para que realmente entreguemos nuestros corazones a Dios. Y si no creemos en este día, pidamos a Cristo que el Espíritu Santo, su Espíritu que está en la tierra, pueda obrar, ministrar en lo más profundo de tu ser y revelarme, iluminarme a mí hacia mi vida, dentro mío, y mostrarme que soy un pecador empedernido y que soy un transgresor a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Vamos a un tema musical. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Y ahora sí vamos a orar a Dios para que Dios nos perdone, para que en este día podamos abrir nuestro corazón a Dios y no estar frente a Cristo como estuvieron estos sacerdotes, estos fariseos, escribas, doctores de la ley, que no permitieron que el Señor
les indicara y señalara el pecado. Se enojaron. Hoy mucha gente se enoja porque no entiende, porque se sienten acusados. Y te repito, la religión que Satanás ha creado también en el hombre, la religión es creer en Dios, hacer mucho para Dios, pero sin Dios. Esa es religión. El evangelio es relación. Es una relación directa, pegada a Cristo, como pámpano en la vid verdadera, en la vid. Entonces, esa gente lo expulsaron, se enojaron mucho, se llenaron de ira. Lo querían matar, lo llevaron a un despeñadero, pero el Señor pasó junto a ellos y siguió su camino. Así lo marca la palabra de Dios. El Señor le dijo: si me rechazan, cuando el Señor les habló que eran sepulcros blanqueados, si me rechazan en sus pecados, van a morir. Dios no quiere eso, que el hombre, el ser humano, finalice sus días muerto en delitos y pecados, porque el pecado mata, destruye, corroe. Entonces hoy el Señor Jesucristo no pudo hacer ningún milagro, pero hoy, bajo la gracia, sí, Cristo está muy interesado en hacer milagros. Hoy, bajo la gracia, estamos viviendo lleno de oportunidades y posibilidades de abrir nuestro corazón a Dios, entregarnos, dejar toda religiosidad aparte. Y si no creo, Señor, ayúdame a creer, aumenta mi fe. No quiero ser un incrédulo, quiero ser un crédulo. Quiero creerte a ti, Señor. Señor, ilumina mi vida para que me sienta pecador y condenado, falto delante de Dios, transgrediendo la ley, la palabra. Así tenemos que ser. Y la única forma es que el Espíritu Santo de Dios te toque, te atraiga, te seduzca, te ministre, te ilumine dentro tuyo. ¿Me entiende? Dentro de la penumbra, dentro de la oscuridad, la única luz es la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, el resplandor. Para que el Espíritu Santo te va a conducir, ¿sabe a dónde? A la cruz del Calvario, para que recibas a Cristo. Oramos a Dios en este día. Entregamos nuestras vidas, nuestro corazón a Dios. En primer lugar, Padre querido y amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta tarde te damos gracias por tu bendita y rica palabra, Señor. Gracias porque tú nos amas. Tú, Señor, te entregaste por amor en la cruz del Calvario, Señor. Tu misericordia, Señor, es tan grande, mi Dios, sobre nuestras vidas, que nos hiciste, Señor, renacer, mi Dios amado, de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Querido Señor, queremos en este día entregar nuestras vidas a ti, Señor, mi Dios amado, porque somos pecadores y necesitamos, tenemos que vivir necesitando de Dios cada día más. Como el siervo brama, dice el salmista, por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso, Señor, en este día, tú que mira los corazones de todos los que en este día se van a añadir a oír, a recibir tu palabra. Querido Dios, tu palabra nunca jamás volverá vacía. Ministra, Señor, a esas vidas y a esas almas, para que puedan creer, para que puedan recibir, para que puedan ensanchar sus corazones, abrir sus oídos a tu bendita palabra, Señor, y decirte, Señor, perdóname, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Soy pecador, necesito ser salvo, necesito ser redimido, necesito ser regenerado, transformado. Mi Dios, que tu Espíritu Santo de gloria esté guiando y gobernando mi vida. Querido Señor, en este día quita todo miedo, todo temor que haya en nuestras vidas, Señor. Porque el miedo, Señor, y el temor, Señor, paraliza, bloquean, Señor. Es un sentimiento, mi Dios amado, que corroe el alma y el espíritu, Señor amado.
Ayúdanos a desarrollar esa fe en ti, Señor, y en tu bendita palabra. Oh, querido Dios, sabiendo que tú guardas y proteges a los que te aman, a los que te siguen, a los que están, Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Mi Dios amado, bendice cada familia, bendice cada hogar, ayuda a cada hogar, Señor. Salva, sana, toda enfermedad también, Señor, sean sano para la gloria de tu nombre. Porque por tus llagas y heridas somos nosotros sanados y curado. Señor, guárdanos de enfermedades, de pandemias, de virus. Guarda nuestra familia, guarda nuestros hogares, Señor, y que esto está todo en tus manos. El mañana está en tus manos, el después está en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Por Argentina, Señor, por cada nación, por cada pueblo, por cada ciudad. Querido Dios, oh precioso Señor, y que muchos en este tiempo, mi Dios, puedan llegar a Cristo. Que tu Espíritu Santo toque, ministre, ilumine y traiga a los pies de Jesucristo, para que Cristo Jesús salve, porque solamente Jesucristo salva. Jesucristo es el único que puede salvar. Gracias, Padre, en este día. Bendigo la familia, bendigo a hermanos, oyentes, todos aquellos que se han añadido en este día. Los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga su casa en este día y gracias por dejarnos y permitirnos entrar con alabanza y con la bendita palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Y los esperamos nuevamente el próximo domingo de este lugar también a las 18 horas. Que Dios te bendiga.